Informe Federal. Producción Daniela Chinelo. Pandemia y ciberdelitos sexuales. La tormenta perfecta. La pandemia aumentó los casos de acosos a menores de edad en las redes sociales. Según un informe reciente de la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno de Tucumán, elaborado a partir de encuestas, los principales delitos digitales que se incrementaron durante el confinamiento fueron la trata de personas, el grooming, el ciberbullying y el sexting. En todos los casos, estos delitos tienen como blanco a infancias y adolescentes que pasan demasiado tiempo y sin control adecuado en plataformas como Instagram, Facebook o TikTok, entre otras. Los ciberagresores utilizan perfiles falsos mediante los cuales engañan a los menores para entablar un vínculo de confianza y luego inducirlos a intercambiar información privada y contenidos sexuales. El secretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la provincia de Tucumán, José Farjad, aseguró, en diálogo con Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, que los padres o tutores deben conocer el funcionamiento de las redes sociales para lograr que sus hijos accedan de un modo seguro y responsable. La pandemia nos puso en una situación de que tenemos que aceptar que la era digital ya está presente en nuestras comunidades. Hay que aceptar la realidad del entorno digital, ya nuestra sociedad está migrando, estamos en un alto porcentaje de lo que es el ingreso de muchos ciudadanos y ciudadanas al uso de tecnología, y esto se va a ir acelerando con el tiempo. Por eso hay que conversar naturalmente, hay que conocer sobre todo el potencial que tiene Internet, desde el uso de las plataformas, los controles parentales, los juegos en línea, donde los niños, niñas y adolescentes pueden tener contacto con otras personas e interacciones, y educarlos responsablemente, y también de que sientan de que siempre van a ser considerados que ellos son quienes han sido vulnerados y no que hicieron algo o que son responsables de algo para así evitar que nos oculten que algo está sucediendo en el contacto con la tecnología. Farjad destaca que, en el último tiempo, las redes sociales introdujeron cambios en las reglas de uso que apuntan a proteger la intimidad de los menores. No obstante, el funcionario insiste en que es clave el acompañamiento de los adultos para prevenir los delitos digitales que pueden vulnerar la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo hay que pensar el control parental? Me parece que si partimos de definirlo como control parental y queremos hablarlo, se hace difícil de lograr que los niños, las niñas y los adolescentes puedan entender que hay un acompañamiento. TikTok tiene, por ejemplo, lo que se llama sincronización familiar. Creo que hasta el lenguaje permite despejar algunos obstáculos. Por eso también me parece que habría que pensarlo como acompañamiento familiar. Me parece que hay que hasta redefinirlo. Eso va a permitir saltar algunos obstáculos que pone ya la palabra control parental. Y más que en la adolescencia, el control parental genera como cierto rechazo. Es importante pensarlo y activarlo, saber cuáles son las funciones, lo que nos permite controlar el contenido que llega a los menores del hogar. El control parental, esta suerte de poner algunos parámetros de tiempo de uso, de contenido que se puede visualizar. También lo importante que es que dentro de las redes sociales los chicos que son mayores de 13 años estén dados de alta con esa edad, porque también la plataforma va a restringir el contenido y en el caso de Instagram hoy va a poder detectar si algún adulto trata de ponerse en contacto con ellos. Hernán Navarro, titular de la institución Grooming Argentina, advierte, en diálogo con Nacional Mercedes Sosa, que el fenómeno de la hiperconectividad que se incrementó durante la pandemia fue el otro factor que potenció los acosos a menores de edad en las redes sociales. Mi nombre es Hernán Navarro, soy presidente de la ONG Grooming Argentina, institución que trata el delito de grooming en nuestro país y que nace a raíz de la incorporación de este delito al ordenamiento jurídico como tipo penal allá por el año 2013 a través de la norma 26.904, el cual lo tipifica en el artículo 131 del Código Penal. El eje central que tenemos como institución y
como premisa tiene que ver con trabajar en instancias de prevención, fundamentalmente, de sensibilización, de concientización, de formación. La prevención primaria, la prevención secundaria son los ejes centrales que tenemos como institución, pero fundamentalmente la asistencia y el acompañamiento a las víctimas y a las familias de las víctimas de este delito en todo el territorio nacional. A raíz de la pandemia se ha generado una tormenta perfecta para el incremento de los casos. Por un lado, en relación al fenómeno de la hiperconectividad en niños, niñas y adolescentes, que entendemos a la hiperconectividad como sinónimo de hipervulnerabilidad. Esto quiere decir que, en efecto, la hiperconectividad convirtió a los chicos y a las chicas en personas hipervulnerables, y ahora, desde el otro vértice, cuando analizamos los distintos sesgos de los perfiles criminales, vemos cómo prevalece el coto de caza en ellos, entre los distintos vasos comunicantes que observamos. Es decir, son personas que por lo general tienden a falsear su identidad y salen a la caza permanentemente. Lo que trajo como resultado la pandemia fue esta tormenta perfecta, fue el de un resultado de un cazador cazando en un zoológico, planteándolo en términos vulgares para que pueda explicar de manera más contundente esta línea de pensamiento, y que se traduce en datos de la realidad que reflejan el crecimiento exponencial del delito en este tiempo que llevamos de pandemia. En la misma línea, Marcela Sarni, titular de la organización Chicos.net, una asociación civil sin fines de lucro que promueve los derechos de las infancias, manifestó que las empresas de redes sociales deben elaborar y difundir entre los usuarios, especialmente entre los adolescentes, protocolos para que el uso de las plataformas sea más seguro. El tema es que no son solo las redes sociales y las empresas que están detrás de estas redes las responsables de la seguridad, sino la sociedad entera. Especialmente los países deben tener, los estados de los países y las organizaciones mundiales que unifican a los países, deben tener el poder y la potestad para poder armar, construir leyes que limiten el avance de las empresas. Uno no querría que las empresas sean las responsables de la navegación y la seguridad de nuestros hijos e hijas en Internet, como no querríamos que una empresa privada sea solamente la responsable de la educación de nuestros hijos. Aún si mandamos a nuestros hijos o hijas a una escuela privada, sabemos que detrás hay una supervisión del Estado que garantiza qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede enseñar, cómo prevenir, cuáles son las necesidades básicas que tiene que tener una institución para poder funcionar. Sería el paralelo a lo que es una red social. El problema es que las redes sociales nacieron bajo la vista de todos, la admiración de todos y todas, de toda la sociedad, y en base a eso, entonces, dejamos que crezcan lo suficiente como para que estas empresas, crean que tienen autonomía para decidir sobre los usuarios. Y no es así. El informe de la Secretaría de Participación Ciudadana remarca que durante la pandemia crecieron un 80% los casos de trata de persona, que se iniciaron mediante interacciones en las redes sociales. En tanto, se incrementaron un 50% los casos de grooming, es decir, de contactos entre adultos y menores con el fin de inducir al intercambio de contenidos sexuales. Navarro, titular de Grooming Argentina, afirma que la mejor herramienta para prevenir los delitos digitales que atentan contra la integridad de los menores es que padres y tutores se involucren en el uso de las nuevas tecnologías para que las autoridades activen los mecanismos de captura de los ciberagresores. Sin lugar a dudas, el desafío que esto supone en relación a comenzar a transitar la post-pandemia, la nueva normalidad, viene reflejado de acciones en las cuales nos debemos inmiscuir como comunidad, como sociedad en su conjunto, al interpretar el cambio de paradigma que las tecnologías, que Internet vino a conjugar en la sociedad moderna y en este momento tan particular. Por eso el mensaje central tiene que ver con el de construir una ciudadanía digital
el de construir pensamiento crítico por parte del mundo adulto, posicionándose en un rol de corresponsabilidad en materia digital y sin lugar a dudas dar cuenta de que estamos ante el delito de mayor gravedad de este siglo en materia digital. Finalmente, la doctora María Rosa Ponce, abogada y capacitadora de la Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de personas, alerta sobre algunos de los métodos de captura mediante perfiles falsos para búsquedas laborales y encuentros casuales, señalando la importancia de ser prevenidos sobre los datos privados que exponemos en las redes. Hay que tener muy en cuenta que los métodos de reclutamiento para la trata de personas son diversos y de ser generalmente la forma de captura más exitosa el ofrecimiento laboral engañoso, en los últimos años y especialmente aprovechando este marco de confinamiento, pandemia y cuarentena, las capturas por las redes han tomado una preponderancia que no podemos descuidar. En ese sentido, nosotros pedimos a la población en general que revise las configuraciones de los perfiles propios de los hijos y que podamos compartir esta información, que no quede como un secreto entre nosotros, sino que podamos socializarlo para que la gente también se encuentre más atenta a la información que expresamente brinda en las redes sociales y también a esa información que brinda sin tener idea o conciencia de estar compartiendo. Este año pandémico se vio atravesado por un rol fundamental de las tecnologías y la digitalidad, lo cual generó nuevas problemáticas, desafíos y oportunidades. El aislamiento fue un momento de reflexión sobre cómo nos vinculamos desde nuestros dispositivos y qué puentes tendemos entre la sociedad digital y la vida presencial. Vimos cómo los chicos, chicas y adolescentes construyeron una nueva relación con las tecnologías, pero a su vez, estas evidenciaron y multiplicaron problemáticas preexistentes en cuanto a desigualdades, violencias y modelos educativos que quedan cortos frente a la nueva normalidad. Usemos con responsabilidad las redes sociales.